Muy bien, y hoy día 21 de septiembre es el día de lucha o de concientización en torno al Alzheimer. La intención es obviamente tomar conocimiento acerca de esta enfermedad, de sus síntomas y si existen formas de prevención. Está junto a nosotros la doctora Verónica Silva. Bienvenida, doctora. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. La doctora Silva es especialista en geriatría. Vamos a hablar del Alzheimer y la primera pregunta: ¿qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que afecta el cerebro matando las neuronas progresivamente, y de esta manera vamos perdiendo funciones en lo que dura el proceso de esta enfermedad. Habitualmente hay signos de alarmas que los médicos solemos dar, que es, por ejemplo, que el paciente o la persona afectada empiece a tomar tenga pérdidas en el interés en su aseo personal, que pierda las ganas sobre las cosas que normalmente le gustaban, eso se llama apatía, que pierda objetos, que pierda algunas actividades básicas, que es lo que llamamos, por ejemplo, el poder abrocharse la camisa, los botones de la camisa, poder ponerse los zapatos. Son cosas llamativas que en conjunto deben servir, digamos, a la familia para la consulta del paciente. Doctora, ¿se puede contener, frenar la enfermedad de acuerdo a la precocidad del diagnóstico? Normalmente cuando nos encontramos, hacer el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer es bastante complejo. Cuando nos encontramos positivamente, digamos, o con una alta probabilidad de tener un paciente con Alzheimer... ¿Por qué es complejo, doctora? Perdón. Porque en realidad el diagnóstico de certeza no lo damos en forma clínica, nos ayudamos a través de signos clínicos y nos ayudamos a través de estudios como por ejemplo una tomografía o una resonancia. El diagnóstico definitivo lo sabemos que es a través de la biopsia, cuando el paciente fallece. Por eso es muy complejo y se mezcla mucho con otras entidades que se parecen al Alzheimer o simulan ser un Alzheimer. Entonces, cuando nos encontramos con un paciente que tenga estas características, sabemos que no podemos frenar ni podemos curar esta enfermedad, pero tenemos muchas otras herramientas que nos va a servir para darle una mejor calidad de vida al paciente y sobre todo para sostener a la familia que está a cargo. Exactamente, eso comentábamos antes del inicio de la nota, porque generalmente la persona que padece de esta enfermedad pierde memoria, no reconoce, se va decayendo paulatinamente y no tiene conciencia, es decir, no tiene dolor físico, no hay dolor físico. No reconocen los síntomas, aunque existe, digamos, el dolor, pero no saben expresarlo. No saben expresarlo. Y es la familia la que va viendo la decadencia del padre, de la madre, y es muy fuerte ese golpe, enfrentar esa realidad, ¿no? Exactamente. Lo que sucede con el paciente cuando empezamos a dar estos diagnósticos es que al principio tienen noción y entran en una fase de disminución del estado de ánimo, porque es como darle una sentencia de muerte al paciente que está sabiendo. Por eso generalmente es muy cuidadoso el diagnóstico, sobre todo para el que todavía está entendiendo qué es lo que está pasando con ellos. Por eso hoy hablaba de que era muy difícil dar un diagnóstico de Alzheimer. Sí, lo que podemos hacer generalmente es hacer la diferencia entre lo que es el deterioro cognitivo, la declinación cognitiva y las demencias. Las declinaciones cognitivas son, digamos, las que van acorde a la edad. Son fallas o olvidos, los que antes llamábamos olvidos benignos, son los que van acompañando al envejecimiento y no significa que sea algo patológico. Exactamente, porque uno lo asocia el Alzheimer a la falta de memoria. A la falta de memoria inmediatamente. Nosotros perdemos por allí la memoria, estábamos diciendo algo y de golpe nos damos cuenta que no. Claro, hay cuestiones que son propias de nuestro envejecimiento normal. Luego está... Si este envejecimiento normal se torna patológico, es el deterioro cognitivo, que es cuando alguna función cerebral está alterada. Por ejemplo, que pierda la capacidad de hacer alguna obra que normalmente estaba haciendo. Supóngase preparar el desayuno, los pasos a seguir para armar un café. Cuando eso va evolucionando, sí estamos hablando de deterioro cognitivo, que a su vez tiene también diferentes niveles. Cuando ya estamos en un paso moderado, sí estamos hablando de un síndrome demencial.
que ya la persona depende mucho de la familia. Y el equipo profesional, porque generalmente un médico o un profesional queda corto para tratar a estos pacientes, tiene que ser un equipo profesional, tiene que estar adaptado para sostener a esa familia y para ir marcando el camino sobre qué hacer y qué no hacer con un paciente con Alzheimer. ¿Estamos hablando de algo inevitable, doctora, entonces? Cuando se busca el diagnóstico. Cuando tenemos el diagnóstico, la progresión es inevitable. No hay forma, ningún tratamiento que lo pueda... No hay una cura sobre el mal de Alzheimer. Lo que sí podemos hacer, y que por ahí es mucho más valioso, es mantener la calidad de vida de este paciente, porque llega un momento en que ellos no pueden expresarse por sí mismos. Por ejemplo, esto que me decía, si tienen dolor, pero no lo reconocen y no lo pueden expresar. Ir, digamos, enseñándole a la familia a reconocer esto, mantener en su calidad de vida al paciente y ayudar en este duelo a la familia. ¿Cuál es el primer profesional al que debe concurrir la familia cuando existe sospecha, la especialidad digo, cuando existe sospecha de que algo no está bien? Frente a este tipo, digamos, de dificultades, lo ideal es ir a un médico geriatra. El médico geriatra determina si estamos frente a un proceso normal o un proceso patológico. Y este médico, digamos, mi función generalmente, sirvo de nexo con otras especialidades. Llámese el psiquiatra, conectarse con el clínico que lo estaba atendiendo para que pueda llegar a esta familia que está necesitando respuestas. Eso es lo ideal. Nosotros, digamos, los que hacemos esta especialidad, tenemos un instrumento muy valioso que es la valoración geriátrica integral, que no solamente vemos la parte clínica, vemos la parte social, vemos la parte afectiva, vemos la parte cognitiva, vemos el todo del paciente. Y doctora, ¿sí? Sabemos que el diagnóstico, como usted decía, es difícil. ¿Qué puede originar o qué prevención se puede tomar justamente para no llegar a esta enfermedad? Bien. Si bien el Alzheimer o algunos tipos de Alzheimer tienen un factor familiar, un factor hereditario, generalmente trabajamos sobre los factores de riesgo y los de predominantemente cardiovascular, es decir, los hábitos tóxicos como fumar o tomar en exceso alcohol, manejar bien los valores de presión, manejar bien los valores de azúcar, o sea, los pacientes que tienen diabetes, el colesterol, la obesidad y sobre todo impulsar mucho el ejercicio físico, principalmente caminata, que es el mejor ejercicio, sobre todo de tipo cardiovascular, que esto lo tenemos que hacer, digamos, en pasos previos. Los pacientes que vienen con un deterioro o con ciertos olvidos, igual insistimos en estos, digamos, en el manejo de estos factores, porque sabemos que a la larga va a prevenir la progresión, si se quiere, de otro tipo de deterioro, ¿se entiende? Básicamente son esos. Si mis padres tienen Alzheimer, nosotros, los hijos, los nietos, ¿tienen mayores probabilidades de tener la enfermedad? Existe el riesgo, digamos. Uno no puede determinar si, digamos, si el padre tiene Alzheimer, el hijo 100% lo tendrá. Sabemos que existe la probabilidad de que lo tenga. Por eso el trabajo siempre es paciente-familia. Siempre es importante mantener el núcleo consolidado. ¿Y cuál es el rol que debe cumplir la familia? Que es muy difícil, ¿no? Pero ¿cuál es el rol ante un familiar con Alzheimer que debe cumplir el resto del grupo familiar? Es difícil el rol de la familia, sobre todo sobre el que recae el cuidado del paciente con Alzheimer, porque generalmente no es todo el grupo familiar, siempre hay uno que se encarga de este paciente que está afectado. El núcleo familiar lo que debe hacer es apoyar a porque también hay algo que se llama síndrome del cuidador, que es tanto el cansancio y es tanta la fatiga que genera cuidar estos tipos de pacientes que el mismo cuidador se va enfermando. Entonces la familia tiene que servir de base y de apoyo para el que se está encargando de cuidar. Una vez que se confirma el diagnóstico de Alzheimer, ¿qué sobrevida tiene la persona, más o menos, aproximadamente? Normalmente no nos gusta hablar de pronósticos, digamos, pero la sobrevida depende del estadio en el que se encuentre. Hablando de los casos más severos, es de 10 años aproximadamente. Doctora, hablando un poco, relacionando un poco con esta fecha, ¿hay conciencia
de parte de la gente acerca de esta enfermedad? Y esa es la idea ahora, digamos, tratar de promocionar y de dar a conocer que esto es una enfermedad que puede afectar a cualquiera, que no conoce de límites de edad, inclusive desde los 50, a partir de los 50 podemos empezar a tener pacientes con estas patologías. Discúlpeme, ¿el género condiciona mujer, hombre? ¿Se da más en las mujeres, más en los hombres o no? Indistintamente. Es indistinto, aunque existen, digamos, mayor prevalencia en mujeres, pero se puede dar en ambos sexos. Justamente, volviendo a esto, no reconoce raza, no reconoce edad, no reconoce sexo, entonces digamos, nos parece importante y necesario que la comunidad tenga conciencia de esto y sobre todo el familiar que está quedando a cargo del que la está padeciendo. ¿Han crecido mucho los casos, doctora? En los ¿Cómo? últimos tiempos han crecido mucho los casos de Alzheimer. Crecieron las consultas de Alzheimer. Hoy se calcula aproximadamente entre un 20 y un 25% de casos sobre los previamente conocidos. Pasa que a medida que va pasando los años, la medicina también va mejorando la forma en que diagnostica y entonces es como que impresiona que parece que aumentan los casos, pero en realidad es un aumento en la especificidad del diagnóstico. Exactamente. Bueno, doctora, ¿nos podría recordar entonces o insistir en cuáles son aquellos llamados de atención o aquellas luces rojas que se prenden en la conducta de nuestros familiares como para poder pensar en la consulta y averiguar sobre de buscar un diagnóstico, ¿no? Con Bien. respecto al tema específico del Alzheimer? Bien, principalmente lo que nos tiene que llamar la atención es cuando pierden objetos, pierden dinero que comúnmente o diariamente manejan, cuando tienen poco interés en su aseo personal, en el aseo de la casa, cuando hay trastornos en la conducta, es decir, hay pacientes que fueron respetuosos y amables toda su vida y empiezan con conductas exageradas, con excitaciones, o todo lo contrario, el paciente que siempre fue muy sociable empieza a ponerse apático, desganado, pérdida de la memoria, por supuesto, y sobre todo estas cuestiones de no poder ejecutar y planificar. O inclusive también hay muchos casos que se presentan de esta manera, que es cuando uno le hace preguntas y es como que no logran entender la pregunta para dar una respuesta. Esos son, digamos, los síntomas más típicos. Y también la memoria, es decir, en la memoria recuerdan cosas que han pasado hace muchísimo tiempo, también es típico del Alzheimer. La característica del Alzheimer es que la pérdida de la memoria es desde hoy hacia atrás. Entonces, pueden recordar perfectamente su niñez, pueden recordar sus padres, pero por ahí se olvidan con quién estaba casado, quién eran sus hijos, quiénes fueron sus vecinos. ¿Se entiende? Se entiende. Desde hoy para atrás se va perdiendo. Muy bien, doctora. Completa. Completísima. Excelente. Bueno, le agradecemos mucho su presencia en nuestros estudios acerca de esta enfermedad del Alzheimer. Hoy es el día en el que justamente se busca dar la mayor información posible porque hay que hacer prevención y tomar conocimiento de tomar ella. conciencia. Tomar conciencia, exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable por su presencia.